Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos disponemos a hacer nuestro rato de oración aquí, en esta parroquia, el retiro de este mes de febrero, en el que ya nos acercamos a vivir dentro de una semana, a empezar la Cuaresma. El tema realmente que toca, va el primero, que es el que voy a hablarte ahora un poquito, vamos a hacer un poco de oración, está relacionado con la liturgia de la palabra de estos días, que si te acuerdas, en los domingos estamos leyendo los primeros discursos del Señor, el Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas, etc. Vamos por ahí, ¿no? Y después también, como ya estamos prácticamente a una semana de la Cuaresma, haremos unas breves reflexiones también acerca de ese tiempo litúrgico que viviremos a partir de la semana que viene, pues cada uno a su manera. Pero bueno, todavía por lo menos no me consta que haya sido publicado el mensaje del Papa para este año, pero supongo que en estos días saldrá. Ya también lo podremos comentar en otro momento o lo puedas leer tú. Y centrándonos en este rato primero de oración, en el discurso del Señor, ¿no?, de las bienaventuranzas, voy a leértelo, lo primero, porque me parece que tiene una fuerza en sí mismo que ya él solo se comenta. Podríamos decir que el Señor lo expresa como el camino de la felicidad. Si quieres, incluso podemos decir que el título de esta meditación podríamos poner el camino de la felicidad. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Es el texto que narra concretamente San Mateo, en el capítulo 5. Esas palabras que hemos escuchado cientos de veces, ¿verdad?, y que seguramente tú mismo también las has meditado, me imagino que dejaron una profunda huella en el corazón de los oyentes en aquella primera predicación del Señor. Y lo han dejado siempre en el corazón de los discípulos, en el corazón de todos los cristianos. Bienaventurados, esa es la frase. En latín la palabra es beati, que como bien sabes también es la que se utiliza en la beatificación de una persona, ¿no? Santos, bienaventurados. Tiene un sentido también de santidad y de felicidad, porque la santidad es la felicidad. Beati, bienaventurados, felices también se dice en algún momento. Bienaventurados,
Y es que lo primero que tendríamos que pensar es que si el Señor a través, pues si Cristo, que es Dios, nos dice que ese es el camino de la felicidad, es que Él quiere nuestra felicidad. Él quiere nuestra felicidad. ¿Para qué? Esta mañana le preguntaba a los niños de cuarto de primaria en una plática, ¿para qué ha creado Dios el mundo? Y fueron diciéndome, y uno me dijo, para hacernos felices. Para hacernos felices. Me gustó mucho, porque en el fondo esa es, en el fondo es la razón, ¿no? Porque la razón es una razón de amor. Claro, Dios quiere que seamos felices. Por eso estas palabras del Señor atraen tanto, porque nos muestran el único camino hacia la dicha eterna, hacia la felicidad eterna, que es a la que aspira el hombre, el corazón del hombre. Una dicha que no se encuentra solo al final del camino, no solamente en el momento del cielo, sino que Dios concede un anticipo de felicidad plena que nos tiene preparada en la gloria a quien vive según las bienaventuranzas. Fijaros, y te lo diré después con una frase de San José María, la felicidad del cielo no se alcanza, digamos, al precio de una vida desgraciada en la tierra. No quiere Dios que pasemos, ¿no? O sea, que nuestra vida sea un tormento, por así decirlo, o una cruz continua como signo de que después nos va a dar la felicidad. Dios nos otorga la gracia sobrenatural, que es como un pequeño chispa de la gloria del cielo, ya ahora, a nosotros que somos sus hijos. ¿Y qué padre, y tú lo sabes muy bien como padre que eres, qué padre no quiere ver feliz a su hijo? De ahí que escriba San José María aquellas palabras. Cada vez, decía, estoy más persuadido, la felicidad del cielo es para los que saben ser felices en la tierra. Es para los que saben ser felices en la tierra. Y mi pregunta es, ¿tú y yo hemos aprendido a ser felices? ¿Estamos caminando por ese camino de la felicidad? No la felicidad humana, ojo, no la visión, no esa felicidad que pretende la visión humana, como pegada a la tierra, que pone la felicidad en la satisfacción del amor propio, a través de cosas, riquezas, placeres, poder, lo que queráis, ¿no? No. Dice San Agustín, todos los hombres buscan la felicidad. Sin embargo, la mayor parte no sabe cómo alcanzarla. La felicidad, el misterio está ahí, ¿no? Bienaventurados los pobres, los mansos, los que lloran, los limpios de corazón, los misericordiosos. Y añade al final, por mi causa. Por mi causa. O sea, la felicidad está en que las cosas las hagamos por el Señor. Esa es la clave. El desprendimiento del amor propio. El desprendimiento del querer ser feliz para mí. Digamos, solo para mí. La mansedumbre por amor. El sacrificio por amor. La castidad por amor. La pobreza por amor. Por el amor sobrenatural a Dios, evidentemente. Por ese amor que Dios pone en nuestros corazones. Esa es la clave. Son felices los que por amor saben, pues eso, entregarse a Dios.
Es verdad, ¿no? Es verdad que el amor se manifiesta en la negación, en el sacrificio, por supuesto. Por eso las bienaventuranzas son como la senda para encontrar la propia vida. Y en esa línea decía también San José María, nadie es feliz en la tierra hasta que se decida a no serlo. Hasta que se decida a no serlo. Es tremendo, ¿eh? Nadie es feliz en la tierra hasta que se decida a no serlo. Así discurre el camino, dolor en cristiano, cruz, voluntad, amor, felicidad aquí y después eternamente. Camino complicado, ¿eh? Camino complicado porque todos queremos buscar una felicidad que digamos, podríamos decir, no tener preocupaciones, no tener desgracias, sí, a veces no depende solo de nosotros, como bien sabéis, depende de muchas más cosas. Pero uno piensa que la felicidad, ya me santificaré cuando no tenga problemas. Error. O ya querré al Señor más cuando tenga salud. Error. Por eso la salud ya sabéis que vamos decayendo. Decayendo, ¿no? Y la salud, pues, es un bien preciado ahora mismo a nuestras edades, ¿verdad? Pero uno no puede pretender santificarse cuando ya tenga salud, no tenga ningún dolor. Porque un día me levanto con dolor de cabeza, otro con dolor de espalda, otro es el lumbago, otra es... Pues ya, y ahí podemos seguir, ¿no? No. O otro tipo de cosas, otras cosas que uno puede pretender, es decir, la felicidad no se encuentra solo en eso, ¿no? Claro, podríamos decir que es como una nueva lógica. A ojos humanos, tú dile a un amigo tuyo, oye, tienes que ser feliz cuando, pues eso, ¿no? Pues, este camino de la bienaventuranzas, ¿no? Explícale a un amigo tuyo, a lo mejor a alguien que no tenga la fe que tú tienes o que no esté muy lejos de Dios, y claro, cuando te escucha estas palabras, dices, pero esto es contradictorio. Esto es contradictorio. De hecho, es San Pablo, creo recordar, el que dice que es la cruz, necedad para unos y escándalo para otros. Nadie la entiende. Es la nueva lógica del Señor. Una lógica sobrenatural. Es lo que decía aquella gran santa de Edelstein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, es la ciencia de la cruz. La ciencia de la cruz. La ciencia para ser felices, edificando nuestra vida sobre la filiación divina, somos hijos de Dios, en la identificación con Cristo y no sobre ese terreno movedizo que es como el buscar siempre el bienestar personal, el éxito, las ilusiones precarias que no resisten, por otra parte, el embate de las contrariedades. No lo resisten. Por eso os decía, es una lógica que es contradictoria. Si nosotros, sobre todo porque me parece que tenemos que entender que la fe no es simplemente, que nuestra fe cristiana no es simplemente cumplir unos mandatos escritos en las tablas. Vivir los mandamientos, que hay que vivirlos, ojo, pero no podemos reducir la fe a una serie de preceptos que yo tengo que cumplir. Eso es la ley antigua, que está perfeccionada, no anulada, sino perfeccionada por la redención. Y la perfección de esa ley santa, de los mandamientos que hemos aprendido desde niños, está perfeccionada por las bienaventuranzas. Es la nueva lógica que acaba diciendo el Señor también la ley del amor. La ley del amor. Claro, por eso mi vida de cristiano tiene que estar ahí. No puedo plantearme mi vida de cristiano simplemente como soy un buen cumplidor de mi fe. Voy a misa los domingos, rezo todos los días un poquito, me confieso cuando puedo, de vez en cuando. Como decía aquel, no tengo pecados, no he matado, ni he robado, ¿no? Pero ¿vives las bienaventuranzas? ¿Te sientes feliz cuando te faltan las cosas?
¿Eres capaz de darte cuenta de que tienes que ceder lo tuyo? O sea, vivir ese estilo, esa nueva lógica, ese estilo de las bienaventuranzas. Del que es pobre, del que es manso, del que es limpio el corazón, del que llora también. Del que es hijo de Dios, porque en el fondo la bienaventuranza es como la definición de un hijo de Dios. Puedo decir cómo es la definición de lo que es un hijo de Dios. Que vive feliz. ¿Por qué? Es hijo de Dios. Que además, por supuesto, cumple los mandamientos, ojo. Pero sobre todo porque entiende esa lógica que está ahí en ese sermón. Porque además, fijaros que esas palabras del Señor no quedan ahí solo, sino que además dice, el Señor añade después, un poquito después, les añade, vosotros sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. Por tanto, quien es sal y sazona un ambiente y da luz a un ambiente, es el que vive las bienaventuranzas. Es el que vive las bienaventuranzas. Que al fin y al cabo, como te decía, son propios de un hijo de Dios, porque en el fondo las bienaventuranzas están dibujando el rostro de Cristo. Su modo de vivir. La conducta de un hijo de Dios. De un hijo de Dios. Explicadas perfectamente. Así, como el Señor quiere que las vivamos. Quien vive según las bienaventuranzas transmite eso que decía San Pablo, que lo definía de una manera muy, muy suya, muy propio paulina, ¿no? Decía ese buen olor de Cristo. El cristiano, que es el que da ese buen olor de Cristo. Es el tono. Muchos de vosotros, metidos en muchos ambientes profesionales distintos, familia, tal, es decir, ahí soy Cristo, estoy dando ese buen olor, o sea, por mi sonrisa, por mi amabilidad, por mi paz en el corazón, podemos repasar muchas cosas, ya me entendéis. Vivo conforme a las bienaventuranzas allí donde estoy. Y por tanto, voy desprendiendo, dar la frase un poco así, pero voy desprendiendo el buen olor de Cristo, ese buen olor de Cristo, del que vive según Cristo, ese suave perfuma que agrada sin llamar la atención. El fondo es como una conducta llena de naturalidad, igual que la de tantos en la misma posición, donde estáis metidos, pero que tiene unas señales inequívocas. Por ejemplo, la felicidad interior. La felicidad interior. Quizás es una pregunta que nos podamos hacer de vez en cuando. Yo tengo paz en mi interior. Tengo paz. Porque si no la tengo, no la doy. Ojo. No la doy. La felicidad interior. Y también una serie de señales externas. Te voy a leer esto y acabo con esto ya, para que dejaros un rato de oración personal. Decía uno de los primerísimos escritos de los escritos cristianos, uno llamado, lo podéis encontrar si queréis en Google, se llama la Carta a Diogneto, la Carta a Diogneto, que es de los reconocido como un texto prácticamente de la época de los apóstoles, quizás un poquito después. Y entonces, la carta de esto, te voy a explicar el origen de esa carta, pero un momento el texto dice lo siguiente, define muy bien, perfectamente, lo que tiene que ser un cristiano, lo que tenemos que ser tú y yo. Los cristianos, dice, no se distinguen de quienes viven así por amor suyo. Perdón, me he pasado de línea, perdón. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en el que viven, ni por su lenguaje, ni por su modo de vida. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en el estilo de vida.
siguen las costumbres. Dice, sí, sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable. Dan muestras de un tenor de vida admirable. Y a juicio de todos, increíble. Estamos hablando de un señor del siglo I, siglo II. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen las leyes establecidas, pero con su modo de vivir superan esas leyes. Para decirlo en pocas palabras, añade en esta carta, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida, y se explica así de esta manera, ¿no? Pero por todos los miembros del cuerpo. Así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. El alma se perfecciona con la mortificación en el comer y en el beber. También los cristianos, constantemente sacrificados, se multiplican más y más. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado, del que no les es lícito desertar. Bueno, es un trocito bien bonito de la carta de Dios Nieto que te recomiendo cuando puedas conseguirla, leerla. Estamos en medio del mundo, pero vivimos las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Vamos a pedir al Señor que sea así. Y que la distinción nuestra sea ese bien hacer, el señorío del cristiano, el alma de una sociedad. Queridos amigos, tenemos que cambiar la sociedad. Al menos en nosotros podamos, cada uno de nosotros. Tenemos que sanear esta sociedad. Y me gustaría que este retiro estuviéramos los que estamos y nos estuviéramos el triple de personas. A todos nos toca intentar que sea así, pero sencillamente para que llegue, no mis palabras, sino la palabra de Dios, a más personas. A más personas. Que nos ilusionemos con eso, con la gracia de Dios que está en nuestras almas, que nos cambiará. Vamos a vivir así. Vamos a pedir al Señor que nos haga buenos hijos suyos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.